Escuela profética, la casa del bosque. Capítulo 16. Los trillos, el instrumento que separa, purifica y prepara la cosecha. A lo largo de las Escrituras encontramos herramientas, armas e instrumentos que Dios utilizó como símbolos espirituales para revelar principios profundos de transformación. Uno de esos instrumentos es el trillo. Aunque para muchos puede parecer un objeto antiguo y desconocido, en el lenguaje bíblico representa los procesos divinos mediante los cuales Dios separa lo valioso de lo inútil, fortalece a sus hijos y prepara una gran cosecha espiritual. El trillo era una plataforma pesada de madera provista de piedras afiladas o piezas de hierro en su parte inferior. Era arrastrado sobre las gavillas de trigo para separar el grano de la paja. El proceso era intenso, fuerte y aparentemente destructivo, pero tenía un propósito noble: revelar el verdadero fruto escondido dentro de la cosecha. De la misma manera, existen temporadas en nuestra vida donde Dios permite procesos que parecen difíciles. Son momentos donde nuestras motivaciones son examinadas, nuestro carácter es probado y nuestra fe es refinada. Lo que parece presión muchas veces es preparación. Lo que parece una pérdida muchas veces es una separación necesaria entre aquello que sirve para el propósito de Dios y aquello que debe quedar atrás. El profeta Isaías recibió una palabra extraordinaria para el pueblo de Dios. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Isaías capítulo 41, versos 15 y 16. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no solamente utiliza el trillo, sino que transforma a su pueblo en un trillo espiritual. Esto significa que la Iglesia tiene autoridad para derribar obstáculos, vencer fortalezas espirituales y abrir camino donde parecía imposible avanzar. Los montes representan dificultades, sistemas opuestos a Dios y barreras que intentan detener el propósito divino. Sin embargo, cuando Dios unge a una persona, la convierte en una herramienta capaz de derribar aquello que parecía inconmovible. El profeta Amós también menciona el trillo como instrumento de juicio. Por 3 pecados de Damasco, y por el 4, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Amós capítulo 1, verso 3. Aquí observamos el uso incorrecto de una herramienta poderosa. Los sirios habían utilizado la fuerza con crueldad y violencia. Esta enseñanza nos recuerda que todo don, toda autoridad y toda unción deben ser administrados con amor y bajo la dirección del Espíritu Santo. El poder sin misericordia se convierte en destrucción. En el tiempo del rey David encontramos otra referencia significativa. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro, y asimismo los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 31. Este pasaje nos muestra el trillo como instrumento de trabajo intenso y transformación. Espiritualmente hablando, Dios muchas veces nos introduce en temporadas donde desarrolla resistencia, perseverancia y madurez. Nadie alcanza una gran cosecha sin pasar primero por un proceso de preparación. El profeta Miqueas anuncia una palabra de victoria para Sión. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, consagrarás a Jehová sus ganancias, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Miqueas capítulo 4, verso 13. La orden divina es clara: levántate y trilla. No es tiempo de permanecer inmóvil. Dios llama a su pueblo a actuar, avanzar y participar en la obra que Él está realizando. El trillo simboliza la acción decidida de aquellos que han comprendido su identidad y autoridad espiritual. Jeremías utiliza la imagen de la era y la trilla para hablar del momento de la cosecha. Hija de Babilonia es como una era cuando está de tiempo de ser trillada, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Jeremías capítulo 51, verso 33. Toda cosecha tiene un momento señalado. Toda semilla sembrada tiene un día de recolección. Dios nunca olvida el trabajo de sus hijos. El esfuerzo, la oración, las lágrimas y la fidelidad producen fruto en el tiempo establecido por el Señor.
Habacuc describe al Señor avanzando sobre las naciones con autoridad absoluta. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Habacuc capítulo 3, verso 12. Aquí vemos el trillo asociado con la soberanía de Dios. Ninguna nación, ningún sistema humano ni ninguna fuerza espiritual pueden resistir eternamente la justicia divina. El Señor continúa gobernando la historia y cumpliendo sus propósitos. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos una referencia al trabajo del buey durante la trilla. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y, digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 18. El apóstol Pablo utiliza esta imagen para enseñar que quienes trabajan en la obra de Dios deben ser honrados y valorados. El trillo también nos habla del servicio fiel y constante. Hay hombres y mujeres que durante años han trabajado silenciosamente en la era del Señor, preparando la cosecha para las generaciones futuras. Testimonio. Un pastor relató que durante varios años oró por el crecimiento de su congregación sin ver resultados visibles. Llegó a pensar que había fracasado. Sin embargo, en medio de ese tiempo difícil, Dios le mostró que estaba atravesando una etapa de trilla espiritual. El Señor estaba quitando orgullo, dependencia de los métodos humanos y expectativas equivocadas. Años después, la iglesia comenzó a experimentar un avivamiento inesperado. Al mirar hacia atrás comprendió que el verdadero milagro no había sido el crecimiento numérico, sino la transformación interior que Dios había producido en él durante el proceso. La trilla había revelado el verdadero grano. Una enseñanza profética. La paja siempre produce más volumen que el grano, pero carece de valor. El grano, aunque parece pequeño, contiene la vida capaz de multiplicarse. Muchas veces las personas se preocupan por las apariencias, las posiciones, los títulos o el reconocimiento. Sin embargo, Dios está interesado en el fruto verdadero. Por eso permite temporadas donde todo lo superficial es removido. El objetivo no es destruirnos, sino revelar lo que realmente hemos llegado a ser en Cristo. Cuando Dios pasa el trillo sobre nuestra vida, las máscaras caen, las excusas desaparecen y el carácter es fortalecido. Lo auténtico permanece. Lo falso es llevado por el viento. Reflexión final. Quizás hoy te encuentres atravesando una etapa de presión, prueba o cambio. Tal vez sientes que Dios está removiendo cosas que considerabas importantes. No te desalientes. El agricultor no trilla para destruir la cosecha, trilla para revelar el fruto. Cada proceso tiene un propósito. Cada prueba tiene una enseñanza. Cada temporada de trilla prepara una cosecha mayor. Conclusión poderosa. El trillo no es señal de abandono, es evidencia de que existe una cosecha dentro de ti. Dios no trilla campos vacíos. Dios no procesa aquello que no tiene valor. Dios no invierte tiempo en aquello que no posee destino. Si el Señor está trabajando profundamente en tu vida, es porque ha visto un potencial que todavía no has descubierto completamente. Así como el trigo debe pasar por la era para manifestar su verdadero valor, también los hijos de Dios deben atravesar procesos que revelen la gloria escondida en su interior. Por eso, cuando el trillo de Dios pase sobre tu vida, no temas. Después de la separación viene la cosecha. Después de la prueba viene el fruto. Después del proceso viene la promoción. Y cuando el viento del Espíritu sople sobre tu vida, la paja será llevada, pero el grano permanecerá. Porque al final del proceso no serás menos de lo que eras cuando comenzó la trilla. Serás más fuerte, más puro, más maduro, más útil para el reino. Y entonces comprenderás que el trillo no vino para destruirte, sino para prepararte para el propósito extraordinario que Dios había diseñado para tu vida desde el principio.